Muchas gracias, Claudia. Muy buenos días a todos y todas. Desde Argentina, representando al Ministerio de Desarrollo Social, les extiendo un saludo de parte de las autoridades y un agradecimiento a la CEPAL por la realización de esta conferencia y especialmente por la invitación a participar de la misma. Al tiempo que es muy grato para mí compartir este panel con distinguidos y apreciados colegas y amigos de larga trayectoria en la materia. Un especial saludo a Martina Vélez, a Soledad, siempre acompañándonos y colaborando con nuestros programas en el Ministerio, a los panelistas, a Laís Abramo, que es un verdadero placer escucharla siempre, con su gran conocimiento y su generosidad al compartirlo, a Claudia, a Roxana, a Mario y a Andrés aquí presentes. Tal vez voy a ser un poco reiterativa, pero no se puede obviar que los tiempos que corren se presentan en contextos muy complejos, cambiantes, desafiantes, como lo es el caso de la pandemia COVID-19, lo que repercute con fuerza en la región latinoamericana y en el Caribe. Y por eso es menester reflexionar e interrogar una vez más a las políticas públicas e instalar nuevas agendas y también repensar las políticas de protección social en torno a nuevos paradigmas de innovación social, innovación tecnológica, a los esquemas de cooperación e integración regional y en este caso las desigualdades territoriales y la informalidad laboral. Me voy a referir concretamente al caso de Argentina, que el gobierno del presidente Alberto Fernández planteó una agenda de políticas sociales en base a temáticas relevantes para gestionar la crisis social y económica de los individuos, familias y comunidades que están siendo atravesadas y afectadas duramente por los altos niveles de pobreza, referidas principalmente a la seguridad alimentaria, a la atención a las infancias, a la integración sociourbana y a la educación vinculada al trabajo. Este año, 2021, se quintuplicó el presupuesto destinado a los distintos programas sociales para ser invertidos en recursos asignados para el ingreso familiar de emergencia por la pandemia COVID-19 y para atender a los sectores más pobres y vulnerables. Pero a pesar de los recursos que asignó el gobierno nacional para reforzar las partidas destinadas a la inversión social, los índices de pobreza e indigencia aumentaron debido a tres factores esenciales. La nueva pobreza, la indigencia y los altos niveles de pobreza en los niños de 0 a 14 años. Con nueva pobreza nos referimos a quienes se quedaron sin trabajo e ingresos como consecuencia directa de la pandemia. Y es ahora la tarea que encara el gobierno en reconstruir el tejido social. Respecto a la pobreza estructural, se está trabajando en la urbanización de 4.400 barrios donde viven 4 millones de personas que necesitan de un abordaje integral para la creación de barrios con servicios básicos, agua potable y condiciones aceptables para el desarrollo humano, pudiendo garantizar la tierra, el hábitat, el techo y el trabajo. Y para la población de 0 a 14 años se está realizando una inversión social determinante para luchar contra la pobreza. Está siendo implementada a través de los programas alimentarios. En este sentido, la seguridad y la soberanía alimentaria para los estados es un factor y es una de las políticas más importantes, ya que permiten un mayor y mejor desarrollo humano y social. El impacto sanitario, económico y también cultural de la pandemia sobre los sectores más vulnerables fue, es y será tan importante que el reconocimiento y la mirada enfocada en la realidad de hoy sobre el conjunto de la sociedad se vuelve fundamental para generar herramientas estratégicas de diagnóstico, diseño y sostén de las políticas públicas de un Estado como Argentina que asumió el compromiso de estar presente para todos y todas las argentinas. Para citar algunas estadísticas ilustrativas, según los resultados de las últimas encuestas sobre la situación social de los sectores informales, pobres que habitan la principal región urbana de la Argentina, contemplando la enorme desigualdad territorial que existe, en el área metropolitana de Buenos Aires, el AMBA, conocida como AMBA, solo el 43.6% de la población económica activa de 18 años y más logró acceder a un empleo pleno de derechos, mientras que el 14.2% de esta población se encontraba abiertamente desempleada.
y el 14.8 sometida a un subempleo inestable, realizando changas, trabajos temporarios o no remunerados, o siendo beneficiarios simplemente de los programas de empleo con contraprestación. Al mismo tiempo, el 27.4 contaba con un empleo regular, aunque precario, con niveles de ingresos superiores a los de subsistencia, pero sin afiliación alguna al sistema de seguridad social. En este marco se evidencia la particular vulnerabilidad de los trabajadores pobres, los cuales justamente lo son por su situación de desempleo, de marginalidad económica e informalidad laboral, y esto pudiendo ser agravado según el área geográfica donde habitan en el territorio, como bien mencionaba Laís. Como medidas paliativas y urgentes desde el gobierno y por decisión del presidente, con la premisa de empezar por los últimos para llegar a todos, se implementaron un conjunto de medidas inmediatas y de políticas a mediano plazo para mitigar los efectos de la pandemia con su impacto sanitario, económico, productivo y laboral. Y así poder contener y acompañar a personas, a las familias en situación de marginación y exclusión social. En este contexto, la política fiscal ha sido fundamental para dar respuesta a la crisis actual y desempeñará un papel clave para determinar una recuperación. Y así es como podemos hablar de políticas efectivas implementadas en este último tiempo, como lo son las transferencias monetarias, siendo la más importante en Argentina la asignación universal por hijo, la conocida como la AUH, junto con la tarjeta alimentar, garantizando la seguridad y soberanía alimentaria en distintas modalidades, con foco en la calidad nutricional de las familias. El ingreso familiar de emergencia, que fue otorgado durante el año 2020, en los periodos de cuarentena, conocido como IFE, que llegó a más de 9 millones de personas. El programa de asistencia de emergencia al trabajo y la producción REPRO para los trabajadores y trabajadoras formalizados. Ahora voy a mencionar más específicamente otras políticas sociales con enfoque multidimensional, implementadas desde el Ministerio de Desarrollo Social para los sectores urbanos y semirurales, como las políticas de cuidados, de integración sociourbana, de abordaje integral de políticas inclusivas y de restitución de derechos para las infancias, para los adolescentes y jóvenes, que significaron una contención muy importante frente a la emergencia económica y que ante la ausencia de los beneficios propios de un empleo pleno, constituyeron la única fuente de ingresos en el hogar en el momento más crítico de las cuarentenas. Por otra parte, se ejecutó en todo el territorio nacional el Plan Nacional de Inclusión Socioproductiva y Desarrollo Local, conocido como Potenciar Trabajo, que tiene como objetivo contribuir a mejorar el empleo y generar nuevas propuestas productivas a través del desarrollo de proyectos socioproductivos, sociocomunitarios y sociolaborales, y fomentando la terminalidad educativa con el fin de promover la inclusión social plena para las personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad social, económica, y las políticas de inclusión laboral, de ampliación de acceso al crédito no bancario y finanzas solidarias, como es el Programa Nacional Banco de Maquinarias, Herramientas y Materiales, que tiene el objetivo de atender a las personas en situación de alta vulnerabilidad social y económica mediante la entrega de insumos, herramientas y equipamiento, permitiéndole generar una fuente de ingresos genuinos que está orientado a personas en estado de vulnerabilidad social. Estas políticas se enfocan claramente en el desarrollo y la pospandemia, que tiene que ver con generar trabajo y convertir los planes sociales en empleo, fortaleciendo la economía desde abajo, potenciando la economía social a aquellos emprendedores pequeños y medianos que tienen una actividad económica que necesitan del apoyo del Estado siempre para fortalecer sus proyectos, para que tenga mayor rentabilidad y se genere un consumo interno y dinámica económica en los barrios. Y este es un programa muy importante que llega a través de las organizaciones sociales y de los municipios a todo el territorio de la Argentina. Esta línea, en el marco de esta línea, se firmó un convenio de compatibilización de potenciar trabajo con empleo registrado en el rubro de la construcción, cuyo objetivo es compatibilizar el plan
con el trabajo formal y acompañar a las y a los trabajadores en el camino de mejorar sus ingresos y su calidad laboral. Se trata de un acuerdo para la formación, capacitación profesional e inserción laboral formal en obras públicas nacionales destinado a beneficiarios del programa Potenciar. Actualmente ya existen 1.100.000 personas bajo el Potenciar Trabajo que realizan una contraprestación laboral de 4 horas a cambio de medio salario mínimo vital y móvil. Y el gobierno así empieza a generar que los trabajadores del sector reciban un plan o lo puedan complementar con un empleo registrado, pudiendo citar 3 experiencias concretas que así lo demuestran del programa Construir Trabajo e Igualdad, resultado de un trabajo conjunto del Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Obras Públicas, la UOCRA, la Cámara Argentina de la Construcción y sectores de la economía popular, donde ya se encuentran trabajando. Y el dinero del plan es la base de sustento y de su salario. Esto sucede claramente en la cooperativa de cosméticos Maleza en Lugano, donde más de 40 mujeres perciben el plan Potenciar Trabajo para reforzar el sueldo. La fábrica de repuestos automotrices Nueva Van en Pilar, que ya incorporó 31 trabajadores, y las cooperativas del polo productivo de la Municipalidad de Quilmes, que hacen rejas, luminarias, banco de cemento y maceteros, entre otras cosas. El convenio permitirá que la UOCRA tome en sus manos la capacitación de trabajadores y trabajadoras que perciben el Potenciar Trabajo y las empresas los contratarán para trabajar en obras públicas nacionales, provinciales y municipales. Otra línea concreta que me quiero referir, que se está poniendo en marcha, es el Potenciar Empleo Verde, que es una línea nueva del programa Potenciar Trabajo focalizada en el impulso de iniciativas productivas adaptadas a prácticas sustentables y amigables con el ambiente, que generen condiciones de trabajo dignas, seguras y perdurables. Su objetivo principal es potenciar la asistencia y el acompañamiento a los actores de la economía popular como instrumento de inclusión y protección social. Y sus objetivos específicos son fortalecer la economía circular, la restauración de los ecosistemas, la protección comunitaria de áreas de conservación y el uso sustentable reciclado para la salud, la agroecología y la ecomovilidad. Del mismo participarán organizaciones gubernamentales y no gubernamentales referentes en materia socioambiental en la comunidad. También está destinado a fortalecer las unidades productivas, grupos cooperativos, organizaciones, trabajadores de la economía popular que realicen actividades acorde con los objetivos del programa. El acompañamiento se orienta en 3 ejes de intervención específicos: la seguridad e higiene, la proporción de herramientas prácticas para un sistema básico de control y prevención de riesgos del trabajo, garantizando ambientes seguros para el desarrollo de la actividad. La segunda, los procesos sustentables, la reducción de los impactos ambientales negativos, identificando aspectos de sustitución que permitan una disminución en los costos de las actividades. Y una tercera línea de proyectos especiales en cuanto a contribuir a una demanda específica identificada que permita la solución de conflictos socioambientales y o pasivo ambiental desde la construcción de una planificación y gestión estratégica territorial. El contexto de pandemia afectó especialmente a los sectores que sobreviven en condiciones de pobreza estructural principalmente, pero también a los segmentos medios, a la economía informal y a los trabajadores precarios. Estos sectores no reciben un salario regular, ni rentas, ni tienen un fondo de reserva con el cual hacer frente a la falta de trabajo que genera la emergencia sanitaria. Si su situación social ya era bastante crítica a finales del 2019, todo se agravó en la crisis sanitaria actual, y es de esperar que continúe siendo bastante difícil en los próximos meses. Sus únicos soportes de subsistencia son y seguirán siendo el trabajo informal y la asistencia social pública de emergencia, junto con las transferencias monetarias. Los unos y los otros son alivios económicos, pero ninguno es una salida a la pobreza estructural. Es donde se evidencian problemáticas que demandan un debate público mucho más amplio, así como políticas como las que mencioné, orientadas a dar una respuesta estructural y estratégica.
En términos más cualitativos, podemos decir que la pandemia ha evidenciado la necesidad de avanzar en iniciativas como la renta básica universal o el ingreso ciudadano, pero en forma complementaria a la provisión de bienes públicos de calidad como la salud, la educación y los mecanismos de acceso al trabajo formal y a los sistemas de protección social. Como así también dar luz y blanquear un mundo del trabajo no registrado, con herramientas diseñadas y planificadas como lo es el RENATEP. Que a propósito, quiero comentar que hicimos un interesante trabajo de relevamiento, análisis e investigación con la oficina de la CEPAL en Argentina, gracias a la enorme colaboración de Martín y de Soledad, que nos apoyaron mucho. El RENATEP, que es el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular y la Economía Social, es una política que se trabaja desde abajo hacia arriba. Fue impulsada por las organizaciones sociales para visibilizar a más de 4,5 millones de trabajadores y trabajadoras que hoy viven en la oscuridad, en la fragilidad, en la vulnerabilidad, inventándose y reinventándose en el trabajo todos los días. Y este registro ya lleva a hoy inscriptas a más de 2 millones de personas inscriptas durante 2020 y durante 2021. Por eso es que digo que hay que construir derechos y una manera de hacerlo es reconociéndolos, visibilizándolos e integrándolos definitivamente a los esquemas laborales formales. El registro también busca reconocer, formalizar y garantizar los derechos de los trabajadores y trabajadoras de la economía popular para que accedan a herramientas que les permitan potenciar su trabajo. Permite acceder a programas de trabajo, seguridad social y capacitación, participar de redes de comercialización y tener acceso a herramientas crediticias y de inclusión financiera. Aquí me quiero referir especialmente a 2 datos importantes respecto de la información que arroja el registro y confirman las primeras apreciaciones que se habían hecho a través del monitoreo constante de esta política, que marcaban que la economía informal tiene a la mujer como protagonista sin duda, ya que el 57,1% de las inscripciones corresponde a mujeres. Se destaca también que esta mayoría femenina se incrementa en aquellas ramas de actividad y ocupaciones vinculadas a los cuidados, a la economía del cuidado, y disminuye en las ramas de actividad donde predominan ocupaciones tradicionalmente asociadas al trabajo masculino. Es decir, que al interior de la economía popular registrada, ¿qué pasa? Se reproduce la misma división sexual del trabajo que en el mercado laboral formal, ratificando la desigualdad de géneros que existe en la sociedad en su conjunto. A partir de todo este recogimiento de datos es que se puede hacer una trazabilidad y se puede interpretar, entender mejor cuál es la realidad social imperante. Otro dato no menor que surge de la estadística es que la gran mayoría de los inscriptos son jóvenes y personas de mediana edad. El 38,8% están entre los 25 y 35 años, mientras que el 29,5% corresponde a los que tienen 18 y 24 años. La escuela, sobre todo en todos sus niveles que son gratuitos y obligatorios en Argentina, la capacitación terciaria, complementaria, las distintas instancias formativas en oficios, por su parte son clave en este conjunto de dispositivos y herramientas para expandir su acceso universal a la protección social. Por otro lado, también nos posibilitará terminar con la desigualdad desde temprano. Que los niños y niñas puedan acceder a la educación inicial es clave para pensarnos como una sociedad más justa e igualitaria. Y también es fundamental que los y las jóvenes tengan oportunidades de terminar sus estudios y de encontrar en el mundo del trabajo no solo un mecanismo de subsistencia, sino esperanza y desarrollo de sus potencialidades a nivel de los desafíos tecnológicos, la digitalización, los empleos verdes que mencioné hace un momento, la inclusión real en los sectores estratégicos de la actividad económica y en empleos de calidad. Como por ejemplo, podemos referirnos también a otra línea de inclusión social que es el Plan Potenciar Inclusión Joven, impulsado por la Secretaría de Inclusión Social del Ministerio de Desarrollo Social, que busca la creación y el fortalecimiento de estrategias para la promoción y la inclusión social. Este programa está destinado a jóvenes entre 18 y 29 años en situación de vulnerabilidad, propiciando el acceso a recursos que garanticen sus derechos. El mecanismo
es que se firman convenios entre la Secretaría de Inclusión Social con los municipios, con las provincias y con instituciones de la sociedad civil que trabajan en la temática de jóvenes. Esta herramienta concretamente apunta al financiamiento de proyectos socioproductivos, sociolaborales y sociocomunitarios. Y los jóvenes que se inscriban y presenten el proyecto en la Secretaría de Inclusión Social contarán con una asignación mensual de recursos de manera directa e individualizada. A través de la creación de espacios de inclusión, también se planificará el financiamiento de distintos proyectos de inclusión joven a partir de diagnósticos y estrategias ajustadas a la realidad local, implementando actividades y acciones de promoción de derechos de los jóvenes. También para promover la participación de los jóvenes en proyectos, se deberá asistir a encuentros de formación y debate, entre otras iniciativas. Y los proyectos que se financian son emprendimientos con posibilidad de desarrollarse a partir del trabajo de sus propios miembros en carácter asociativo, con un componente comunitario, que son iniciativas de desarrollo territorial que pueden incluir instancias socioeducativas de formación, de recreación, de acceso a los bienes culturales por parte de la comunidad sobre la que operan. Y de características sociolaborales, que son espacios asociativos orientados específicamente a las capacitaciones de formación para el trabajo. Entonces, como podemos observar, vincular educación con trabajo es el reto principal ahora que tiene la Argentina y es parte de la respuesta que los gobiernos debemos dar sin duda en adelante, como así también desarrollar mecanismos para mejorar la eficiencia y la eficacia, incorporar una mirada estratégica del desarrollo sostenible, identificando prioridades de gasto para reorientarlo hacia la promoción de inversiones sostenibles e intensivas en empleo, especialmente destinado a mujeres, promoviendo la transformación productiva y el fortalecimiento de cara a los cambios tecnológicos acelerados, a la urgencia de invertir y sostener políticas adecuadas para el cuidado del ambiente y de la inclusión social. De lo anteriormente mencionado es que nos surge la necesidad imperiosa de reconstruir la cultura del trabajo, ofreciendo desde el Estado las herramientas necesarias para que aquellos y aquellas que son parte de la economía informal ingresen al mundo de la formalidad sin perder su identidad como trabajadores y trabajadoras. Sin duda que son el trabajo y la escuela desde donde debemos apuntalarnos para ponernos de pie, ya que no existe crecimiento económico sin generación de empleo, que no hay verdadero desarrollo de la industria sin multiplicación de los puestos de trabajo, y que el trabajo es una de las principales herramientas de integración social y comunitaria. Y para finalizar, porque no quiero extenderme demasiado, quiero destacar que elementos fundamentales como la innovación social en las políticas públicas, la innovación tecnológica con las nuevas tecnologías, la digitalización y las políticas sociales focalizadas para dar respuestas efectivas y eficientes a las necesidades actuales, surgen solamente de la mano del permanente diálogo social en el territorio, con las familias, con las organizaciones sociales de base, con los movimientos sociales, con las ONGs en su conjunto, con las organizaciones de la sociedad civil, las cooperativas, las redes, las iglesias, las parroquias, es decir, me refiero al tejido social mismo, y en la retroalimentación que proporciona en los distintos entornos geográficos y culturales. Ahí es realmente donde vamos a encontrar los caminos más eficaces y estratégicos para dar respuestas efectivas que atiendan, por un lado, la urgencia de la coyuntura, pero que también lo hagan con la profundidad de ir cimentando una salida real a los problemas estructurales que tiene el país, con la profunda convicción que generar un camino con políticas firmes y acertadas que reconstruya la movilidad social ascendente, empezando por la premisa de vincular planes sociales con trabajo y con la decisión del gobierno de expresar a la ciudadanía con derechos, que gobernar es generar trabajo y que para eso se necesita cruzar a la economía social y popular con acceso a derechos y movilidad económica. Y siempre pensando que la mejor forma de construir la Argentina es por el lado del trabajo, con los diversos mecanismos que ya se están poniendo en marcha, que he mencionado, y con un conjunto de herramientas para la inclusión laboral, la formalización y la protección social. Y también por el lado de la producción con la economía social, la economía popular dinamizada. Y esa es la etapa que se viene para adelante.
Muchas gracias.